Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti con ruego y súplica. Que seas tú, Señor, estableciendo tu palabra en nuestros corazones. Te ruego, Padre, nos des la iluminación, Padre, en el nombre de Cristo. Nos des la gracia para predicar tu palabra. Nos hagas digno en Cristo Jesús. Nos des, Padre, tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Te pido que me des la lucidez, Padre, para poder predicar tu palabra, el control, la dignidad, Señor, en Cristo. Todo te lo ruego en Cristo Jesús, porque tuyo es el reino, Señor, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alabanzas a Cristo para siempre. Amados hermanos, este texto nos exhorta a vivir con sabiduría. Dice la palabra ahí, por tanto, no seáis insensatos. Esta es una prohibición. Prohibido a nosotros en Cristo ser insensatos. ¿Qué es ser insensatos? Es una persona que, necio, que no usa los sentidos, ¿no? Entonces es una prohibición para cada uno de nosotros. Si no, dice entendidos. Este es un mandamiento, amados. Entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios y Padre. Buscando su voluntad. Entonces nos exhorta, amados, a vivir con sabiduría, discerniendo la voluntad del Señor en cada aspecto de nuestra vida, donde quiera que estemos, vayamos, hagamos, que discernamos cuál es la voluntad del Señor. La insensatez, amados, nace de no buscar de Cristo. La falta de propósito en la vida, la falta del Espíritu Santo, de la alianza del Espíritu Santo y de vivir más orientados a nuestros sentidos carnales, la falta de dirección espiritual, falta de lectura de la palabra. Mientras que la sabiduría, amados, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es de buscar la sabiduría y solo se encuentra en la voluntad de Dios. Vivir sabiamente entonces implica reflexionar sobre nuestras decisiones en Cristo, en su palabra, alineadas a los principios bíblicos que Él nos ha establecido. Porque ¿cuál es el fin primordial de todo hombre, amados? Nuestro fin es darle gloria, honra, alabanza, gozarnos en Él. Para eso vivimos, para glorificar su nombre. Nosotros somos hechos para la gloria de su nombre. El propósito de nosotros es glorificarlo todo el tiempo. Estemos como estemos, estemos en la situación que estemos, en el tiempo que pasemos, es darle gloria a Él. Y ese es el fin de nuestra creación, amado. Glorificar su nombre, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo vamos a glorificarlo? Amándole. Él es lleno de gracia y amor y nos ha dado el Espíritu Santo para que lo amemos con amor eterno. Entonces es la forma que lo vamos a glorificar a Él, es amándole y haciendo su voluntad. La voluntad de Dios, amados, tiene dos aspectos. La voluntad decretada de Dios se ejecuta soberanamente y es como dijo Él, hágase la luz, y la luz se hizo. Todas las cosas, su voluntad. Y está la voluntad en sus preceptos, en la palabra. Se le llama la voluntad preceptiva, que son los mandamientos que nos ha revelado en la palabra de Dios. La voluntad preceptiva, esta puede ser general. ¿Qué es los preceptos generales? Es lo que Él los ha dado para todos en general. Gloria a Dios. Como el deseo y su buena voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, a la verdad en Cristo Jesús, a arrepentirnos de todo pecado. Ese es general. Y que todos, amados, crezcamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad en los preceptos del Señor. Y Él
es lleno de amor y respetuoso. Él respeta el libre albedrío del hombre y es su voluntad que nos ha dejado en los preceptos y nosotros lo sabemos por fe en la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia entre los decretos o su voluntad decretada y su voluntad en sus preceptos? Puede ser general o puede ser particular. ¿Qué es la particular? Son las decisiones personales de cada uno, en las decisiones que tomamos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con la libertad que da el Señor. No vamos a decir parpadeo, Señor, muevo la mano derecha, muevo la mano izquierda. Nos ha dado libertad. Él nos dio, nos hizo para que vivamos libres en Él, guiados por Él y en su perfecta voluntad, conforme a los preceptos que Él ha dejado. Entonces, la particular es personal. Él nos guía con su Espíritu Santo. Para conocer la voluntad de Dios, amados, debemos de buscarla en la palabra de Dios. Es la única manera segura para conocer la perfecta voluntad de Dios. Está en su palabra, la Biblia. Todos sabemos, es inspirada por Dios. El Santo Espíritu de Dios es Dios, inspiró la palabra. Contiene toda la verdad para nuestra salvación y para una vida en Cristo, conforme a la buena voluntad de Dios. Es la palabra profética más segura, como una antorcha en la oscuridad, la palabra. Si la Biblia lo enseña, no hay por qué dudar, ni por qué venirle a preguntar a Dios, solo obedecerla. Como por el caso de los solteros, la palabra enseña: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Para qué le vamos a preguntar si puedo casarme con una persona que no está en Cristo? El Señor inmediatamente, la voluntad de Él es que no estemos ahí. Para citar un ejemplo, ¿no? Como el decálogo que dejó, ¿cómo le vamos a preguntar una cosa que ya está en la palabra? No tiene sentido preguntar a Dios. Si lo dice la Biblia, Dios lo dijo y así lo quiere Él. Es su voluntad decretada en sus preceptos, general para todos y cada uno de nosotros. Él dejó la palabra para la humanidad, para que podamos conocerla y así conocer de Él y su infinito amor, gracia, el perdón que tenemos en Cristo. Por eso es que nuestra obligación, amados, estudiar la palabra, aprenderla. Cuando el Espíritu Santo siempre nos va a mover a su palabra. Es nuestra obligación dedicarnos, y si hay tiempos de estudio en la iglesia, pues es de aprovechar, hermanos. Él ha establecido 5 ministerios: a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para edificarnos, para que conozcamos más de la palabra. Aquí voy a citar unos pocos ejemplos de la voluntad decretada general que el Señor tiene para todos. En Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos y que nos apartemos de toda fornicación. En Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, dice, que hagamos el bien. Y así, haciendo el bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya nosotros no somos insensatos, ¿no? En Primera de Tito 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. El Padre es su voluntad, el Hijo por eso vino, para hacer la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo nos santifica. La voluntad del Padre general, decretada para cada uno. Primera de Tesalonicenses 5:18 es que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que seamos personas agradecidas, porque es la voluntad para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y también que nos deleitemos en Él. Estoy leyendo unos pocos, amados. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Hay que deleitarnos en Él, gozarnos en Él, vivir en Él. Esa es la voluntad de Él. Y nuestro Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo de buscar siempre estar en la voluntad del Padre. En Getsemaní, recordamos Él orando, dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros, amados, este es el mayor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando les enseña a orar en el Padre Nuestro, nos dice, hágase tu voluntad, Padre, aquí en la tierra como en el cielo. Leo en Juan 4:34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es su obra? Darnos la salvación y la vida eterna, porque nos ama con amor eterno, nos cuida como a la niña de sus ojos y nos tiene, amados, en grande estima. Qué grande amor el del Señor. Y es el Señor Jesucristo hizo su voluntad. Él hacía lo que oía decir de su Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? En Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él es nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro mayor ejemplo. Y el deber de nosotros, amados, es seguir su ejemplo. La palabra de Dios, amados, que nos ha sido dada, no son para cuestionarlos, son para obedecerlos. No es la palabra para contradecirla, sino que nosotros es para que nos alineemos a ella, la voluntad de Dios. Ahora, para cada uno de nosotros, amados, es particular también. Y esta voluntad particular para cada uno, para mi vida, para la vida de ustedes, Él tiene diferentes talentos para cada uno, diferentes dones. Y esta voluntad particular que tiene para mi vida, en su voluntad particular puede ser diferente para la que tenga para su vida, para la vida de cada uno. Pero Él nos tiene en cuenta a cada uno. Gloria sea su nombre. Y también, amados, le encontramos en la Biblia. Ahí la palabra nos revela cuál es el carácter de nuestro Dios. Nos guía en nuestras dudas, en nuestras decisiones. Somos llamados a estudiarla, a leerla diariamente, y cada vez que lo hagamos, amados, que vayamos a la palabra, a pedir al Espíritu Santo nos ilumine, que nos dé la iluminación de su palabra, que nos alumbre su palabra que nos quiere dar en particular para cada uno. Él tiene palabra para cada uno de nosotros. Y nos ayuda, amados, a madurar en la fe. Cada vez que somos iluminados por la palabra de Dios, nos ilumina, nos guía, nos conduce. Y entonces podemos conocer su voluntad, su perfecta voluntad para cada uno. Ahora estamos aprendiendo, amados, cómo Él nos puede guiar a cada uno. Que para cada uno Él tiene grandísimas promesas y nos ama, nos guía, y para cada uno tiene diferentes dones, talentos, y Él nos conoce y conoce nuestro futuro. Él nos creó. El Espíritu Santo que vive en nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él, amados, nos revela cuál es el deseo y la buena voluntad del Padre para cada uno en particular. Jesús lo dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará. El Espíritu de Dios nos va a guiar. ¿A qué? A toda verdad. Porque no hablará, fíjese bien, el Espíritu Santo habla. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. Todo lo que oyere, oye el Espíritu Santo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él habla y Él oye, Él siente. Amados, y Él está en nuestro corazón, en nuestro ser interior, y ahí nos habla. Gloria sea a su nombre, que nos guía, nos dirige y nos habla al corazón. Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Él nos habla
desde nuestro interior y revelando la voluntad del Padre para cada uno en particular. Un ejemplo del apóstol Pablo, él fue impedido de ir a Bitinia en Hechos 16:7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Él pone impulsos en nuestro corazón, amados. Estemos atentos a lo que Él está hablando a nuestros corazones. El Espíritu Santo es real, es la tercera persona de la Trinidad. Él está en nosotros, viene sobre nosotros, nos llena, nos ama. Él es Dios y habla, amados, habla a nuestros corazones, habla a su pueblo que fue comprado con precio de sangre. Pero ¿qué pasa con que a veces no lo escuchamos? Es por los ruidos del mundo, por el pecado. Pero, amados, si venimos al trono de gracia, de misericordia, humillados, si hacemos silencio delante de Él, vamos a poder escuchar su voz suave, amoroso, y vamos a oír qué es la voluntad de Él. Es necesario, amados, cuando no lo podemos oír es porque esta carne, este corazón anda en cosas cargadas y se carga con culpas, pecados, el mundo. Pero cuando vamos ahí al lugar secreto, démosle la oportunidad que el Espíritu Santo nos va a hablar. Vamos a hacer silencio, a quitar todos los estorbos que puedan estorbar la comunicación con Él, y Él nos va a guiar. Es firme, su palabra es verdad, y vamos a oír la voz de Dios. Para esto, amados, es necesario entrar al lugar secreto y ser renovados, renovar nuestra mente y vivir en la santidad de Él. La sangre de Cristo tiene poder, amados, para quitar todo lo malo de nuestro ser y nos hace santos. Nosotros ya somos santos en Él. Gloria sea su nombre. Nunca dude de la santidad que Dios ha puesto en cada uno, porque Él nos hizo santos, amados. Cuando aquella mujer adúltera estaba siendo apedrada, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. La hizo santa, la apartó, apartada para Dios, sin pecado, santa, apartada del pecado. Después le dijo, vete y no peques más, ya somos santos. A los Corintios, tremenda esta iglesia, los santos que están en Corinto, decía el apóstol. Somos santos, amados. ¿Por qué? Por Cristo Jesús, apartados para Él, consagrados para Él. No dudemos de que Él nos ha hecho santos. Somos santos imperfectos, santos porque así le plació al Padre que nos mira como mira a Cristo, que nunca pecó. Él es santo. A Galicia, estas personas estaban judaizando, y ¿cómo les escribe el apóstol? A los santos que están en Galacia. Somos santos. Nos quita el pecado, hermanos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos santifica. Entonces, es necesario para oír al Espíritu Santo que nosotros vengamos, amados, con oídos espirituales, y Él nos ama con amor eterno y nos va a hablar conforme a la decisión que necesitemos tomar. Romanos 12:2, les leo, nos dice, no os conforméis, dice, al mundo, sino que nos transformemos, renovando nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, cómo es, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos hacer? Transformarnos, renovarnos. Gloria sea su nombre. Una renovación, amados, como regenerados, transformados. Ya no es aquel viejo hombre, sino la misma persona, pero otro hombre, nueva criatura en Cristo, ser transformado. Y así vamos a oír al Espíritu de Dios para cualquier decisión que tengamos que tomar. A veces, amados, cuando tomamos
decisiones que al Señor no nos quiere llevar por ahí, Él nos inquieta. Sentimos como un rechazo a hacerlo y nos detenemos si estamos oyendo la voz de Dios. Por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que andar. Él pone paz en nuestro corazón. Pueda que nos detenga a hacer algo, así como detuvo a Pablo de que no viajara a Bitinia. Puede ser que nos detenga de no ir allá a hacer un viaje a nuestros países, pero Él sabe el momento, el tiempo, Él sabe por qué. Él nos puede detener. ¿Y cómo lo hace? Nos habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón internamente, inquietándonos a esperar. Y quizás no entendamos, pero obedezcamos. Miremos el caso de José en Egipto. Cuánta cosa le fue sucediendo. Primero los hermanos, después al pozo, después lo venden como esclavo, luego la mujer de Potifar, la cárcel, y él no entendía qué pasaba. Pero después, cuando estaba en Egipto, él entendió y dijo: es la voluntad de Dios. Cuando pudo ayudar a su padre y a sus hermanos, que todo estuvo en la voluntad de Dios. No entendemos, no sabemos, pero cuando tengamos una decisión, amados, y sintamos no hacerla, no la hagamos. Oremos, busquemos del Señor en su tiempo, luego lo vamos a entender, gloria a Dios. Pero miren, cuando algo es la perfecta voluntad de Dios y está conforme a la voluntad de la Biblia, amados, aunque haya oposición, tenemos paz en nuestro interior. Esa es la manera, amados, de que Dios ha dejado la palabra de Dios siempre. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones, como lo enseña la Biblia, y nos guía, nos conduce, nos habla, y siempre es bíblica. El Espíritu Santo no va a contradecir la Biblia y no nos va a mandar a hacer algo que no esté conforme a la palabra. Dios nos habla entonces por medio de la palabra, nos habla a nuestro corazón sin contradecir la Biblia, por medio de su Espíritu Santo. Y hay otra manera, amados, que es conforme a Biblia también. Él nos puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías, a través de señales, siempre sin contradecir la Biblia. Hay abusos en esto, ¿no? Pero hay un mandamiento, el tercer mandamiento dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Estas personas que dicen que Dios les habló y sin Dios haberles hablado, se están metiendo en un pecado. Pero estos abusos no eliminan que Dios nos puede hablar a través de sueños. Miremos José. José recibió en sueño que aceptara a María, porque en el vientre de María era fruto del Espíritu Santo. A Pedro, cuando ve visión para ir a los gentiles, el cual luego va y predica en la casa de Cornelio, eso fue una visión, es un ejemplo de visión. Vemos un ejemplo de profecía. Pablo, por profecías, le fue dado a él y a Bernabé ir a las misiones. También había alguien que Dios lo usaba para profetizar, llamado Agabo, que le habló de parte de Dios todo lo que le iba a acontecer cuando él llegara a Jerusalén. Vemos que Él nos puede hablar por sueños, visiones, profecías y señales. Hay bastantes ejemplos de señales en la Biblia, y en cada uno de los ejemplos ellos discernieron que era la perfecta voluntad de Dios. Comentamos ya el ejemplo de José en Egipto, cuánta señal, cuánto sueño que él interpretó y reconoció luego que era la voluntad de Dios. Gedeón, el Señor le habla a través de un vellón de lana. Él nos puede hablar, amados, particularmente a cada uno. A Moisés le habló en una zarza, un evento de una zarza ardiendo. Los que le llaman los magos, que fueron a visitar a María cuando nació el bebé, fueron guiados por Dios, por una estrella. Y Elías,
en el silbo apacible, el Señor le habló. Entonces, amados, lo que les quiero dejar en su corazón es que Dios nos puede hablar de muchas maneras, pero todo es conforme a la palabra de Dios. No va a contradecir la palabra de Dios ni al Espíritu Santo, que ya está en nosotros. No va a poner algo contrario, un sentimiento de muerte. Eso no viene de Dios, amados. Él es vida y es vida en abundancia. Y es importante que si toda profecía que se le pueda dar o puedan recibir, que entendamos que la tenemos que llevar a la palabra como los bereanos, ¿no? Ir a la Biblia y discernir en el Espíritu, que el Espíritu nos va a hablar. Él va a poner paz o va a poner un rechazo sobre una palabra que no venga de Él. Entonces es importante, amados, saber que estos sueños, visiones, profecías y señales nunca van a contradecir la palabra de Dios ni al Espíritu Santo. Y para poder nosotros discernir correctamente la voluntad de Dios, debemos estar, amados, en correcta armonía con Dios, en oración, quizás en ayuno, y en una relación correcta para con Él. Porque si estamos en pecado, nuestro corazón, amados, está en tinieblas y no vamos a poder discernir correctamente la voluntad de Dios. No hay comunión entre Dios y el pecado, es como el agua, el aceite, la luz y las tinieblas. Hay que venir a Cristo, lavarnos en la sangre de Jesús. Él es el único que lava pecados, su sangre. Arrepentidos y pidiéndole perdón, el que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Estas cosas os escribo, decía Juan, para que no pequéis. Pero si pecáis, a Jesucristo el justo tenemos, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos guía entonces en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos, porque Él tiene, amados, un futuro para nosotros. Él sabe qué es lo que mejor nos conviene. Él conoce nuestro futuro. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, amados, somos guiados por el Espíritu de Dios y para escuchar su voz debemos afinar nuestros oídos espirituales y Dios nos ha dejado herramientas para afinarlo. Es, amados, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la alabanza, la adoración, venir al lugar íntimo, al lugar secreto, humillarnos delante de Él, amados. Ahí Él nos ha dejado esa herramienta para que podamos nosotros oír su perfecta voluntad en nuestros corazones. Apliquémonos esta palabra, amados. Preguntémonos si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios en cada una de las decisiones que tomamos. ¿Lo estamos tomando en cuenta? ¿Sí? ¿O estamos nosotros haciendo lo que bien nos parece? Lo que tenemos palabra, conocemos Biblia, la palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No contradigamos la palabra. No es bueno, amados, no agradamos a Dios. Y tantos decretos establecidos a su pueblo en general. Y su palabra, amados, su carácter, su amor, su buena voluntad, su Santo Espíritu en nosotros para guiarnos particularmente a cada uno. También miremos qué tan comprometidos nosotros estamos con el Señor, con su palabra, con su verdad. Si vivimos de una manera intencional, buscándolo, amándolo, siguiéndolo, como enseña la palabra, orar sin cesar, para que no entréis en tentación. A la verdad, el Espíritu siempre está dispuesto, la carne es débil. Si estamos honrando a Dios con nuestro proceder, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, oramos, amados. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor y misericordia. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, Padre, nos desafía, Señor, a que no nos conformemos a este mundo, sino, Padre, que busquemos tu buena voluntad, que no tengamos una vida superficial, sino, Señor, profundizar en el conocimiento de tu palabra para saber cuál es tu voluntad, tu guianza, para conocer, Padre, lo que el Espíritu de Dios quiere hablar y nos está hablando a nuestro corazón.
En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos y te rogamos que nos auxilies, nos ayudes, porque solo en ti encontramos el propósito verdadero de la vida, Señor, la verdadera dirección, la sabiduría, Señor, y la plenitud espiritual es solamente en ti, Padre. En el nombre de Cristo, auxílianos. Padre, cualquiera que esté pasando por necesidad sabe que puede venir a ti, Señor, y tú harás conforme a tu buena voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Padre. En el nombre de Cristo hemos orado, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a su nombre. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy,